Arrancamos hoy la lección número 4 del módulo 2, la búsqueda de Dios en ayuno y oración. Estuvimos viendo las clases anteriores acerca de la oración, las formas de orar, lo importante de la intimidad, lo importante de estar compartiendo tiempo con Dios de calidad, que más allá de lo que podamos hacer en público, lo importante es la intimidad que podamos estar pasando con Dios. Habíamos visto varios principios de la oración, habíamos visto la oración de acuerdo, en unidad, de consagración, de pedir perdón. Y hoy quiero que pasemos a ver un nivel de intimidad mucho más profundo con Dios. Y un nivel, no sé si llamarlo nivel, pero sí algo que tiene mucho poder en lo espiritual y activa muchas cosas. Y tiene que ver con la búsqueda de Dios, no solamente en oración, sino también en ayuno. Y es algo que con el correr del tiempo a veces se ha perdido de vista porque el ayuno quizás se fue desvirtuando de lo que Dios quería con respecto al ayuno. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos muchos casos y ejemplos de gente que ayunó ante situaciones, ante problemas, ante decisiones que tenían que tomar en la búsqueda de Dios. En Joel capítulo 2, verso 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno. La palabra convertirnos significa volver al punto de partida y hoy queremos compartir esta revelación de lo poderoso que puede llegar a ser el ayuno ante situaciones que nos tocan estar. Ayunar no es simplemente no comer, no es simplemente hacer dieta o abstenerse de comida como lo indica su palabra. El ayuno a la manera de Dios tiene otra connotación y tiene algo más profundo que simplemente no ingerir comida. En Isaías capítulo 58, verso 3 dice, porque dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Simplemente lo tenían como un hábito religioso, eh, lo, lo, no lo enfocaban en Dios. Y hoy yo quiero que vos entiendas bien el sentido del ayuno y la importancia y el poder que podemos encontrar en el ayuno. Uno de los principios del ayuno, que ahí lo tenemos como cuándo debemos ayunar, y en Mateo capítulo 6, versos 17 y 18, nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensarán. Porque algo ya lo vimos en la lección que hablamos acerca de la oración. A veces la gente dice, ay, estoy ayunando y mi cuerpo y empieza a hacer todo un escandalete para demostrar a la gente cuán espiritual es. Pero como dice, ya tiene su recompensa a los ojos de Dios. Cuando vos ayunes, que no sepan de tu izquierda que vos estás ayunando, sino que el corazón del Padre pueda estar viendo tu actitud de búsqueda de Dios. En Mateo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos abstenemos del alimento, no estamos tratando ni de manipular a Dios, ni de forzar que Él responda a algo, sino que tiene que ver con una actitud de nuestro corazón de decir, Señor, vos sos mi alimento, vos sos mi pan, tu palabra es mi pan, tu palabra es la que me sustenta. Debemos ayunar con regularidad. A veces creemos que es una práctica que es para los tiempos antiguos, pero es algo que tenemos que ponerlo en práctica hoy también. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando lo hacen de forma regular, buenísimo, pero si vos no lo estás haciendo, sería bueno que lo puedas hacer. El ayuno debe ser un estilo de vida. Jesús dijo, no dijo cuando ayunéis, no dijo si ayunan. No es necesario esperar que Dios traiga por ahí una revelación especial a nuestra vida acerca del ayuno. Podemos ayunar de forma parcial o total. Cada uno de nosotros va a tomar la metodología que quiera del ayuno. Hay gente que por ahí ayuna una comida del día, otros que ayunan el día completo, quizás 3 días, 6 días, 21 días, algunas en un ayuno de 40 días. Ahora vamos a ver distintas metodologías que podemos implementar, pero es una decisión personal mía con Dios. Si vos tenés un día muy agitado y no te queda tiempo libre, no es un buen momento para que ayunes, porque simplemente dejar de comer no, no es el objetivo, sino que
ese tiempo que vos dedicás a alimentar tu cuerpo es un tiempo que puedes apartarlo para buscar a Dios. Y a veces cuando te empieza a remover el estómago, el hambre, te acordás de por qué estás ayunando también, los motivos. A veces también nos ayuda. Pero el ayuno es algo muy poderoso. Cuando lo pones en práctica, es algo muy poderoso. Y en Joel y en el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes donde los profetas convocaban al pueblo, generalmente cuando hay una situación de reconocer un pecado, una situación de peligro, una situación de conflicto, convocaban al pueblo a un ayuno, a cubrirse, como se dice, con ceniza, en una señal de humillación ante Dios, y el pueblo buscaba a Dios. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ayuno? Uno puede ser el parcial, que como te decía, puede consistir simplemente en dejar algún alimento. Ahí está el famoso, quizás lo hayan escuchado, el ayuno de Daniel, y ahí podemos ir hasta Daniel capítulo 1, verso 11 al 12, si me acompañan. Ahí dice: el jefe de los oficiales ordenó a un guardia atender a Daniel y Ananías y Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verdura y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Por ahí si vemos toda la historia en su contexto, esa comida real era una comida que estaba consagrada al ídolo del pueblo que había sido llevado cautivo. ¿Sí? Daniel, sus amigos, como eran príncipes, gente preparada con sabiduría, fueron puestos en la casa del rey para prepararlos, y ellos sabían que esa comida contaminaría sus cuerpos porque era no por la comida en sí, más allá de las normas que tenía el pueblo con respecto a la comida, pero principalmente porque era comida consagrada a los ídolos. Y ellos dijeron entonces simplemente comamos verduras, y en eso consiste el ayuno de Daniel, ¿sí? Ir solamente a verduras, frutas, dedicar. A veces con el tema de los precios, a veces este ayuno de Daniel es más caro que, que otro tipo de ayuno, ¿no? Pero, digamos, está en el sentido de buscar cosas que sean más saludables. Y después tenemos también el ayuno total, donde nos abstenemos de todos los tipos de alimentos. Es recomendable sí beber, consumir agua, o inclusive hay gente que se abstiene de agua también durante el tiempo de ayuno. Lo que sí, si vamos a hacer ese ayuno total absoluto, no debe prolongarse mucho en el tiempo, porque sí, el agua es algo esencial para nuestra vida. ¿Sí? Si hay alguno que tiene algún problema médico, de enfermedad o algo, también consulte por ahí con su médico qué tipo de ayuno puede hacer. Más allá del ayuno que nos enseña la palabra de Dios, hay varias técnicas en la medicina también que nos van, o terapias que invitan a la gente a ayunar para desintoxicarse, para limpiar su cuerpo, y hay diferentes técnicas. Más allá de lo que nos dice la Biblia, puedes buscar algún ayuno que te pueda ayudar también a que, más allá del beneficio espiritual, también te va a traer beneficio a nuestra vida. Generalmente durante el primero, segundo, tercer día de ayuno, cuando haces abstinencia total de alimentos, a veces te empezás a sentir mal, pensás que te vas a morir, pero después del segundo o tercer día es como un momento, y ahí como que se hace un quiebre en nuestro cuerpo, y comenzamos a tener, a sobrellevarlo bien. Recordemos que el cuerpo humano en general se cree que entre 30, 40, 45 días, depende el autor que lees, puede vivir sin alimentos, no sin agua, pero sí puede llegar a sobrevivir sin alimentos. Así que si ayunas 3, 4 días, no te vas a morir, no vas a tener consecuencias. Vuelvo a insistir sobre lo mismo: si tenés algún problema de salud, consulta primero quizás con un médico que te recomiende. No fuerces a tu cuerpo, porque el objetivo no es forzar nuestro cuerpo, sino que nuestro objetivo es buscar a Dios, ¿sí? Esto es un poquito como
para meternos en contexto de cómo practicar el ayuno. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer durante el ayuno? No se debe ayunar con el propósito incorrecto. Ayunar por ayunar es hacer dieta y pasar hambre. No lo hagas. No tiene sentido. Porque vos te crees más espiritual al ayunar y no tiene sentido. No lo hagas. Tiene que ser con un propósito, con un objetivo, con una misión. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si no está nuestro motivo correctamente, vamos a ayunar sin sentido. En segundo lugar, no se debe ayunar para ser visto por los hombres, lo que ya lo escuchamos, sino para buscar el rostro de Dios. Durante el tiempo de ayuno se debe orar, estudiar la escritura, reflexionar sobre su vida y apartarse a solas con el Señor. Como te decía, si tenés un día muy agitado, tu ritmo de vida por ahí no te lo permite, quizás el ayuno no sea ese el momento. Hay que buscar un día, un tiempo en el cual vos puedas dedicar un momento para buscar de Dios. Que puedas leer la Biblia, que puedas pasar un tiempo con Él, no simplemente no comer. El secreto del ayuno no está tanto en no comer, sino en la actitud con la cual dejamos de comer y qué hacemos ese tiempo, ese día que lo dedicamos al Señor. Es apartar ese día para nutrirnos de la palabra de Dios, de nutrirnos de la presencia de Dios. Debemos partir el pan con el hambriento y ayudar al pobre. Ahí pueden buscar en Isaías capítulo 58, versos 6 y 7, está más adelante, en la hoja 22. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo curas y no te escondas de tu hermano. Quizás ese día de ayuno, ese dinero o ese alimento que vos lo destinás normalmente para vos, lo puedas ofrecer a alguien que lo necesita. Hoy justamente la iglesia estamos arrancando ahora con el banco de alimentos. Puede ser una alternativa que ese día, que ese alimento que dedicas esa jornada, lo pongas al servicio o lo traigas en donación, o si por ahí tenés algún comedor, algún hermano que sepas, alguien que necesita, puedas ofrendarle eso. Porque eso también habla de la gratitud a Dios, habla también de entender que el ayuno es más que solo dejar comida. ¿Sí? No es un ahorro a nuestras finanzas el hecho de ayunar, sino que tiene que ver, como vuelvo a lo mismo, la actitud de buscar y también con ese ayuno bendecir a otros. Remover todo obstáculo que impide esa búsqueda ese día, te conviene dejar lo más lejos posible los que son muy adictos al celular, a los mensajes, a las redes sociales. El mundo no se va a destruir, el mundo no va a cambiar porque no mires tu teléfono o porque no contestes un mensaje. ¿Sí? Ese día apartalo para el Señor. Déjalo, no estés atento a eso, esté atento a la voz de Dios. Por eso vuelvo a insistir también con algo de, de, de que tiene que ser un tiempo de encontrarnos con Dios, de apartarnos, de planificar, de buscarle a Dios y toda cosa que pueda distraernos. Por eso inclusive la comida puede ser algo que nos impida buscar a Dios. Ese tiempo que dedicábamos a comer, lo dedicamos a buscar a Dios. Vuelvo con lo que ya dije, no corte el ayuno porque te empieces a sentir mal. Es normal que nuestro cuerpo se empiece a desintoxicar y por ahí tengamos algún episodio de, de sentirnos mal. Es normal. Si persiste en el tiempo, cortar el ayuno. Antes de comenzar el ayuno, una recomendación: no te comas un gran asado, una poroteada, comidas pesadas, sino comenzar con cosas más livianas, por ahí un arroz, una sopa. Igualmente, cuando cortes el ayuno, tampoco lo hagas con algo muy pesado, porque nuestro cuerpo, acuérdense que nuestro estómago casi dejó de funcionar, entonces no lo forcemos también. Eso también tengan la precaución. No tener miedo a morir. A veces cuando haces un ayuno un poco más largo de 1 o 2 días,
vas a pensar que si no comes te vas a morir, no te vas a morir. Si pasan 30, 40 días, bueno, puede ser que te llegues a morir, pero no hay, con 3, 4 días de ayuno, no vas a tener ningún tipo de problema de salud. Vuelvo con lo mismo, si tenés alguna situación particular con tu cuerpo, de enfermedad o alguna patología, consúltalo. El no ayunar tampoco no es pecado, no es que porque no ayunas estás pecando, pero si tenés la posibilidad de hacerlo y no lo haces, cambia un poquito la óptica. Nuestro cuerpo, ¿qué habíamos dicho que es? ¿Es templo de qué? Del Espíritu Santo. Y como tal, siempre tenemos que tratar de dejar los deseos, aquellos que nos puedan impedir acercarnos a Dios y las pasiones. Y a veces la comida, como la gula, el comer en exceso, trae consecuencias a nuestros cuerpos. Por exceso de grasas, comidas no saludables, nuestro cuerpo nos va, como decimos, pasando factura, ¿no? Y muchas enfermedades que a veces tenemos, la queremos echarle la culpa a Dios, pero cuando empezás a revisar las cosas que estás metiendo en tu cuerpo, son cosas que no le favorecen. Así que tengamos también en cuenta eso. Los que fueron al encuentro saben bien que hay un taller donde hablamos de la salud y el cuerpo y tocamos ese tema también. Así que tengamos en cuenta eso. ¿Cómo someto mi cuerpo para ayunar y buscar a Dios? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Presentando nuestro cuerpo en sacrificio en oración, el apóstol dice que es un sacrificio vivo, santo y agradable. Hoy no carneamos ovejas, no matamos nada para expiar nuestros pecados, sino que Jesús ya lo pagó en la cruz. Para lo que tenemos que hacer es presentarnos nosotros como una ofrenda a Dios, con nuestro cuerpo y el hecho de ayunar y decir, Señor, mira, dejo de comer para buscarte a vos, es un acto como un sacrificio de buscar a Dios. No nos va a hacer más salvos, no nos va a hacer menos salvos, pero sí demuestra esa actitud de buscar a Dios de corazón. ¿Cuáles son los beneficios y recompensas del ayuno? Lo que nosotros hacemos en secreto, Dios nos va a recompensar en público. Vamos a enumerar ahora rapidito cuáles son algunos de los otros beneficios del ayuno. En primer lugar, el ayuno rompe el espíritu de mora. Y ahí te invito cuando tengas tiempo que puedas leer todo, capaz Daniel 9, 10, 11. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y Daniel hizo un ayuno parcial de 21 días con un gran conflicto que no podía resolver por sus propias fuerzas. Y si estás pasando por una situación que no estás pudiendo resolver, el ayuno va a romper el espíritu de demora. Y más adelante nos dice entonces Daniel dijo, no temas, cuando habían pasado los días y no venía la respuesta, ¿no? Y me imagino a Daniel pensando, pero Señor, yo te estoy buscando, estoy clamando, orando y no obtengo la respuesta. Y ahí en Daniel 10, capítulo 12 y 13 nos dice, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Habla de una lucha espiritual que tenía el que traía la respuesta de parte de Dios a Daniel. Y muchas veces nosotros vamos a tener oposición, demoras en la respuesta de Dios. Y no tenemos que dejar de clamar y buscar a Dios ya desde el primer momento y aún antes de que nosotros comencemos a orar y a pedirle. Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero espiritualmente nuestra oración tiene que ser persistente, tenemos que ser consistentes, buscar y orar y clamar para romper ese espíritu de demora. ¿Estás esperando respuesta de parte de Dios hace mucho tiempo? ¿Estás esperando que Dios te muestre algo y no recibís? Quizás hay algo espiritual que está impidiendo que eso ocurra.
Y el ayuno va a romper esa barrera, va a romper ese muro, eso que impide que pueda llegar esa respuesta a vos y que puedas recibir. Yo te puedo contar varios casos donde donde cuando había orado por mucho tiempo, pero cuando comencé a ayunar, al poco tiempo, la respuesta llegó. El ayuno tiene mucho poder cuando es genuino, cuando el propósito de la búsqueda es genuina, Dios responde. Por eso vuelvo a lo que habíamos hablado al comienzo, el propósito con el cual ayunas es algo esencial. No es simplemente dejar de comer, no es simplemente para decir, porque todos ayunan en la congregación, en tu grupo pequeño, vos ayunás para no quedar fuera de, como decimos, de onda o no encajar en el grupo, ¿no? ¿Cómo vos no ayunas? Pero cuando hay una búsqueda genuina de Dios, el poder se desata, el poder de Dios hace cosas extraordinarias. El ayuno también remueve toda montaña que se levanta en el camino. Cuando hablamos de montañas, hablamos de un obstáculo que con nuestras fuerzas nosotros no lo podemos mover, pero Dios sí lo puede hacer. Hay una historia de un pastor, creo que era Satirio dos Santos, que decía que habían comprado un terreno sin verlo y resulta que en el terreno había como una montaña gigante. Y tenía un hermanito que era nuevo y él había orado que si nosotros oramos, Dios mueve las montañas y las corre. Y le dijo al pastor, vamos a ir a orar porque Dios mueve las montañas. El pastor dice, bueno, sí, pero no es tan literal la cosa, sino que es algo espiritual y todo. Y el hermano tenía mucha fe y bueno, el pastor dijo, pues, si yo dije eso, vayamos a orar. Bueno, dice que fueron a orar a ese lugar y, y fueron una y otra vez. Y un día cuando estaban orando, sienten que el piso se empieza a mover. Y cuando ven, llegan unas máquinas y comienzan a trabajar sobre el terreno y a emparejarlo. Y este hermano le dice, vio pastor, que Dios quita la montaña. Ya nosotros nos imaginamos, ¿no?, que vino una mano milagrosa, pero Dios mueve montañas. En este caso fue algo literal, pero a veces hay problemas tan grandes que vos no lo podés mover. Y si pueden, busquen después ese testimonio porque es tremendo, ¿no? Dios toca el corazón de otras personas para que tu problema sea resuelto, para que esa situación sea eh, solucionada, pero es Dios cuando nosotros lo buscamos genuinamente. Dios mueve montañas y a veces lo hace en forma literal, montañas físicas también las mueve Dios, pero más que nada en lo espiritual, aquello que vos no podés subir, aquello que vos no podés atravesar, Dios tiene el poder de moverlo. Y a veces son causadas por el enemigo y a veces esas montañas también vienen a causa de nuestras malas decisiones. No siempre echémosle la culpa a Satanás, no todo es culpa de Satanás. A veces nosotros tomamos decisiones sin consultarle a Dios y tenemos que enfrentar las consecuencias de eso. Por eso también el otro punto importante es que nosotros podamos, cuando tengamos que tomar decisiones, buscar a Dios en ayuno y en oración. Ahí, por ahí salteándonos un poquito uno de los puntos, el punto 6, que es importante para ordenar el liderazgo de la iglesia, dice, constituyeron ancianos a cada iglesia habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor en quien había creído. Cuando necesitamos tomar decisiones, cuando hay cosas que pueden influenciar en el futuro de tu familia, en tu vida, en el trabajo que Dios te dio, el ayuno va a abrir las puertas de los cielos, el ayuno va a traer revelación a tu corazón, a tu mente acerca de la bendición, de lo que Dios quiere hacer para tu vida y eso va a ser de bendición para vos y para los que están a tu alrededor. El ayuno también ayuda a traer libertad. Y ahí podemos ir a Mateo capítulo 17, dice que los discípulos habían salido y oraban por los que estaban enfermos y por los que estaban endemoniados y eran curados, hasta que llegaron a uno que dice que le dijo la persona, tus discípulos no lo pudieron liberar, no lo pudieron hacer. ¿Y qué sucedió? Los discípulos tenían experiencia sanando y liberando a personas, pero se le presentó un principado mayor y el enemigo los identificó como peligrosos y les asignó un- una montaña o un principado mucho más grande, más poderosos. Y por eso Jesús le dice en ese pasaje un poquito más adelante, pero este género, en el capítulo 17, 18, 21, dice, pero este género no sale sino con oración
y ayuno. La liberación, nosotros tenemos autoridad, lo habíamos hablado, tenemos el poder, pero a veces se nos pueden presentar situaciones espirituales en que la única forma de que el poder de Dios se desate con todo poder es a través del ayuno. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, este género no sale si no es con ayuno y con oración. Ayuno y oración. No simplemente dejar de comer, no simplemente orar, sino buscar con esa intensidad, con ese hambre de la voluntad de Dios, y las cosas suceden, las cosas en lo espiritual se rompen, la libertad llega porque el ayuno tiene ese poder en lo espiritual de la búsqueda de Dios. El ayuno también rompe las ataduras demoníacas. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, nos dice Isaías capítulo 58, verso 6. El ayuno rompe las ataduras y puede liberar a la gente de ataduras mentales, de miedos, depresión, de ataduras sexuales, a vicios, incredulidad. El ayuno tiene poder. Cuando te toca, quizás estás aconsejando a alguien, acompañando a alguien en un proceso que le cuesta, o tiene un mal hábito, o ves que hay alguna maldición generacional, aquellos que por ahí estuvieron el sábado pasado, que estuvo predicando el pastor Sergio, Héctor Díaz, perdón, hablando de las maldiciones. Si no lo escucharon, vuélvanlo a escuchar, mírenlo en Facebook o en YouTube, donde sea, y él hablaba de las maldiciones, pero también para romper esas maldiciones a veces es necesario ayunar. Quizás tengamos maldiciones que nosotros desconocemos de antepasados, que eso no condiciona nuestra salvación, pero sí muchas cosas en nuestra vida, por ahí sentimos que como que tenemos un freno, una barrera, ¿no? Como que avanzamos hasta cierto punto y no podemos seguir avanzando, como que llegamos a un techo. No sé si les pasó, ¿sí? Les pasa que, pero Dios, ¿por qué no puedo avanzar más? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no puedo servirte con...? Y quizás es el tiempo de ayunar y pedir que el Espíritu Santo te traiga revelación. Y el Espíritu Santo te revela. Vivimos en un proceso, vivimos en un buscar continuo de Jesús. Cada vez que vayamos a ir buscando a Dios, yo sé que Dios siempre va a traer algo. Me recuerdo en un curso de liberación o de consejería, decía cómo somos los hombres y las mujeres, ¿no? Dice, el hombre es como una bolsa de papa, que cuando vos la cortás, cae todo, ¿sí? Es más fácil son más, pero cuesta hasta que se abre, dice. Son difíciles de abrir, difícil que abran su corazón y su mente, dice, al obrar del Espíritu Santo, pero cuando se abren, como que derraman todo. Y la mujer dice, es como un paquete de harina, dice. Vos abrís y cae un montón, pero luego seguís sacudiendo y cada vez que le sacudís siempre hay algo que queda. Y como que siempre se van guardando algo, decía, y a veces son distintas cosas, ¿no? Distintas formas de llevar adelante. Y necesitamos por eso del Espíritu Santo para que Él nos vaya revelando, para que vayamos limpiando nuestra vida, quitando todas aquellas maldiciones que puedan haber, todas ataduras, todo lo que pueda llevarnos o impedirnos alcanzar ese propósito, ese éxito que tenemos en el reino de Dios, que es hacer la voluntad de Dios. El éxito en el reino de Dios no consiste en riquezas, no consiste en posición o en fama, sino consiste en hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito con el cual Dios nos trajo acá. El mundo mide el éxito y la fama por los números, por las estadísticas, por lo grande y elocuente que puede ser tu construcción, la cantidad de gente que te busca, pero Dios, el éxito está en hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos la muerte de los apóstoles, todos tuvieron muertes poco felices, podríamos decir en forma más elegante, crucificados, atados, descuartizados, presos, pocos apedreados, muertes no
no muy felices y a veces nosotros pensamos que como hijos de Dios todas las cosas nos tienen que ser color de rosa, ser perfectas, no tener muchos inconvenientes, no tener oposición. Tenemos un cristianismo que se ha de alguna manera llevado a lo que es el éxito del mundo, ¿no? Porque si la iglesia no es una mega iglesia con un montón de cosas, como que esa iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, solamente las que tienen ese, y como que vamos estandarizando también. Pero a los ojos de Dios, los números no le sorprenden, Él hizo la creación, todo lo que hay. A Dios lo que sí le llega es un corazón que se humilla delante de Él, que lo busca de corazón, que entiende que todo proviene de Él y que todo es de Él. Aún nuestro cuerpo, nuestra vida, le pertenece a Dios. El ayuno también prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. A nosotros, ahora cuando estábamos hace un tiempo ya, en el presbiterio buscando sumar más gente, ¿no? Porque la obra va creciendo. Siempre oramos a Dios, pidiéndole a Dios que Él nos guíe y a los pastores a qué personas ir sumando, ¿no? Porque no es que estemos en un grupo, los que están en el presbiterio sean un grupo selecto de los más espirituales que hay en la iglesia, ni nada por el estilo, sino que son gente que sentimos de parte del Espíritu Santo, que es la que Dios pone para acompañar y guiar en este proceso, que estamos todos juntos de buscar a Dios, de organizar las tareas de la congregación, gente que es apasionada por Dios y es importante que el Espíritu Santo vaya haciendo. Y nos ha pasado más de una vez que cuando nosotros vemos con los ojos de los hombres a las personas en sus capacidades, habilidades, terminan siendo de poca bendición después para la iglesia cuando nosotros no vemos con los ojos de Dios. Al contrario, cuando escogemos gente cuando Dios nos muestra gente que tiene un corazón, quizás a los ojos de los hombres no es muy hábil, no tiene mucha capacidad de liderazgo, pero tiene ese corazón humillado, ese corazón que busca a Dios, termina siendo bendición y sorprendiéndonos como le pasó a David cuando el profeta fue, vio todos los hermanos portachones grandes, David, perdón, sí, dije David, fueron a ver todos los hermanos portachones grandes y el más pequeñito, el que estaba ya haciendo la tarea más despreciable, como como que le dijo, che, no tenés un hijo más, ¿no? Y el papá como que pienso, ¿no? El padre se estaba rascando la oreja diciendo, no puedo llamarle a mi hijo de David porque ese es un nenito ahí que anda con las ovejas. Como Y fue lo que escogió Dios, no lo que ve el hombre, sino lo que ve Dios. Y sabemos después todo lo que hizo Dios a través de David, inclusive habla que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no se equivocó, sino que cuando se equivocaba, iba a Dios, reconocía su error, se humillaba y cambiaba. El ayuno también desata el poder para vencer las tentaciones. Ahí en Mateo capítulo 4, 1 al 10. Dice que Jesús se fue a un lugar desierto a ayunar, fueron 40 días, que después vino Satanás a tentarle. Y me imagino que durante esos 40 días habrán pasado muchas noches de frío, noches en soledad, noches en quizás haya entrado, no sé si la duda o qué, pero en 40 días pasan muchas cosas, ¿no? En nuestra vida y más en nuestra Argentina también que es tan cambiante, ¿no? Pero Jesús tenía muy en claro para qué había venido, cuál era su identidad en Cristo. Satanás fue y atacó lo que, lo que nos ataca a nosotros, quiénes somos, el poder o la fama que podemos lograr, porque él le dijo, si postrares, me adorares, te daré todos los reinos que hay en el mundo. Si vos sos tan poderoso, manda a tus ángeles, que tírate del pináculo en un lugar alto, Dios va a mandar a los ángeles que te recojan, que no te pase nada, tentándole a Dios. Y nosotros a veces también, creo que de alguna manera queremos probar a Dios para ver si realmente Dios existe, ¿no? Y nos mandamos algunas preguntas, algunas acciones y nos mandamos sin consultarle a Dios, ¿no?
porque a veces no tenemos en claro cuál es nuestra identidad. Por eso cuando ayunamos, cuando buscamos a Dios, Dios nos va a dar la victoria porque el Espíritu Santo va a empezar a obrar en esas áreas donde hay más debilidad en nuestra vida, en esas áreas donde nosotros tratamos de ser independientes. El Espíritu Santo va a empezar a orar, a transformar nuestra vida, porque hay una búsqueda genuina. Vuelvo a insistir con algo con respecto al ayuno y quiero que te vaya grabado. No, ayunar no es solo dejar de comer, sino lo importante del ayuno es el, 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 el encontrarnos con Dios, el apartar ese tiempo. Es tan importante que podamos entender eso. Es decirle, Señor, mira, más que la comida, tengo hambre de tu presencia. Más que de la comida, tengo hambre de tu palabra. Y con me imagino cuando Dios ve ese corazón que está deseoso de la presencia de Él, deseoso de la palabra, Dios dice, wow, con ese hijo quiero estar. Ese hijo que está apasionado por mí, que me busca, que quiere, y el poder de lo alto se desata en nuestra vida en ese momento. Por eso el ayuno es tan poderoso, porque tiene que ver con esa actitud, con ese deseo ardiente en nuestro corazón de buscar a Dios, dejar de lado aquello que nos alimenta físicamente para alimentarnos de nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado del ayuno? Cuando usted ayuna con el motivo correcto y se humilla ante la presencia de Dios para que su mente y su corazón estén cada vez más cerca de Él, Dios le recompensará. No permita que el enemigo le gane la batalla, desafíelo en ayuno y oración. Ahí en Segunda Crónicas, capítulo 20, versos 2 y 3, dice, y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hazerón Tamar, que es Gandit. Y Josafat tuvo miedo y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y más adelante en Segunda Crónica capítulo 20, 15, dice, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey de Josafat. Jehová os dice así, escuchen bien, no temáis ni os amedrentéis, o sea, no tengan miedo delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vuelvo a leer, dice, no teman ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande. No tengas miedo ante ese problema, no tengas miedo a esa situación que te parece imposible. No tengas temor, porque no es vuestra guerra. Aquellos que por ahí están en la facultad rindiendo, no es tu examen, no es ese trabajo, no es esa dificultad, no es eso, porque Dios pelea con nosotros cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Él, cuando nosotros ponemos de nuestra parte lo que Dios nos pide. No es que vos vas a ir a rendir sin estudiar y Dios rinde por vos. No, vos pones tu parte, pero aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y a mí me pasó. Estudié 3, 4 meses para una materia y salí mal, estudié 3, 4 meses, salí mal de vuelta. Y después, hasta que entendí, Señor, yo estoy poniendo de mi parte. Y como que decía, después como que entendí, o sea, no es lo que vos estudies, lo que vos sepas. Cuando vos vas en mi nombre a hacer las cosas, yo me encargo de las cosas. Cuando, después que entendí eso, ¿qué pasó? Aprobé. A veces Dios nos hace golpearnos con algo una y otra vez hasta que vos te des cuenta y reconozca que todo proviene de Él, que todo viene de Él y que todo es para Él. El ayuno es poderoso. El ayuno habla de un corazón desesperado por la presencia de Dios, un corazón ansioso. ¿Estás atravesando un tiempo difícil? ¿Estás con un problema? ¿Estás viendo algo oscuro delante de vos que no ves la salida? Como que estás caminando en el medio de la noche y no sabes hacia dónde vas, ni por qué estás haciendo, viviendo donde estás viviendo. Es tiempo que ayunes, que pares la pelota y busques a Dios con todo corazón. Yo te garantizo, no porque soy yo, sino porque sé quién es Jehová, quién es nuestro Dios.
que cuando nosotros le buscamos en ayuno y oración, cuando nosotros le buscamos de todo corazón, Dios responde. Dios responde, siempre responde. No espere que después del primer almuerzo que pases por alto, venga la respuesta de Dios. A veces va a ser el segundo, a veces va a ser el tercero, a veces va a ser el cuarto. Dios tiene sus tiempos y sus métodos. Como te decía, Daniel ayunó 21 días. Ya el primer día Dios la había escogido, pero después de esas 3 semanas recién él recibió la respuesta de parte del enviado de Dios. No dejes de ayunar, no dejes de buscar de Dios, porque la respuesta viene. Y la respuesta es sí, es ahora, es amén, es sanidad, es libertad, es guía, es unción de parte de Dios. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo pueda hacerte entender que el ayuno no te va a hacer más salvo. ¿Sí? Jesús ya pagó. Dios no necesita sacrificios de parte de nuestra. Pero sí el ayuno habla de un corazón que entendió un principio espiritual muy poderoso. Que el ayuno rompe cosas en el mundo espiritual. Tumba montañas. Trae respuestas de parte de Dios. Y de alguna manera creo que tocamos la fibra más íntima del corazón de Dios cuando empezamos a ayunar con el propósito correcto, con la actitud correcta, no para manipular. No, nosotros no podemos manipular a Dios, pero sí cuando buscamos genuinamente, Dios responde y Dios hace cosas extraordinarias. Padre querido, queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso. Un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y hoy nuevamente el simple hecho de estar vivos, de poder compartir este tiempo, Señor, nos habla que tu misericordia se ha renovado en este nuevo día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a entender el poder que hay en el ayuno de la manera correcta, con el propósito indicado. Y que ese tiempo de ayuno, Señor, es un tiempo donde nos encontramos contigo, un tiempo en el cual nuestra alma, nuestro espíritu se conecta con vos para recibir de tu palabra, para recibir de tu revelación. Padre, que mis hermanos en ese tiempo, que si aún no lo hacen, Señor, que no tengan miedo de comenzar a hacerlo, porque algo poderoso se va a desatar en su vida, algo poderoso se va a desatar en su entorno, barreras van a caer, problemas van a ser resueltos, la puerta de los cielos serán abiertos y habrá provisión en sobremanera, en abundancia, libertad a los cautivos, Señor, aquellos que están pasando por tiempos de opresión, por tiempo de desánimo, por tiempo de desesperanza. En el nombre de Jesús declaramos que un nuevo tiempo comienza en sus vidas, un tiempo en el cual tu Espíritu, Señor, llena cada rincón, cada área. Que toda enfermedad, Señor, sea erradicada de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Todo espíritu y maldición generacional en el nombre de Jesús lo cortamos de raíz y lo echamos fuera de cada una de sus vidas. Declaramos que llega un tiempo en el cual tu Espíritu, Señor, trae revelación a su mente. ¿Hay duda? ¿Hay temor? En el nombre de Jesús lo echamos afuera, porque tú eres un Dios de certeza, un Dios de planes, que tus planes son para nuestro bienestar, que tus planes son para una vida y una vida abundante. En el nombre de Jesús, Señor, que ninguno de los que está escuchando hoy, Señor, pueda tener dudas acerca de quién eres vos y quiénes son ellos en ti. Son hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del Rey de Reyes, hijos de aquel que no ha perdido una sola batalla y que aún ya es el triunfador de la guerra. Ni la muerte pudo retener a Jesús, ni la muerte podrá separarnos del amor que hay en Cristo Jesús, ni la enfermedad, ni el miedo, ni la escasez, nada, absolutamente nada nos podrá separar de vos. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.